sentarse, pueden sentarse. Y la meditación que vamos a tener la vamos a encontrar en el Evangelio del expublicano de Mateo, gracias hermano, de Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Y el título, podemos encontrar muchos títulos para esta disertación. La que encontramos ahí dice el espíritu inmundo que vuelve. Y lo encontramos también en Lucas capítulo 11, versículo 24 al 26. Pero vamos a titularlo que al inconverso le va de mal en peor. De mal en peor. Pero aquí vamos a encontrar que no solamente le va de mal en peor, sino que le va de mal, regular, a peor. Vamos a ver qué nos dice la Escritura y este pasaje en la cual Dios nos quiere enseñar en estos 3 versículos. Al inconverso le va de mal, regular, a peor. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, dice Jesús, anda por lugares como secos, buscando reposo, y no lo halla, el espíritu inmundo. Entonces dice el espíritu inmundo, volveré ¿a dónde? A mi casa, donde salí. Dice, ¿dónde salí? No donde me echaron. No habla de una liberación, no habla de dónde salí. Y cuando llega a esa casa, ¿la halla de qué manera? Desocupada. Desocupada, es decir, vacía, barrida y adornada. Luego dice el 45, entonces el espíritu inmundo va y toma consigo otros 7. Cuando dice otros 7, tenga en cuenta eso, tenga en cuenta eso. Otros 7 espíritus peores que él. ¿Sí? Y entrados moran allí. Tenga en cuenta la palabra morar. Moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mala generación. Al inconverso, al no creyente, al que no ha nacido de nuevo, al que no es hijo de Dios, le va de mal, regular, peor. Ahora, hay una asignatura en teología que algunos seminarios lo contemplan, otros no, la demoniología, el estudio sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios, sobre los ángeles caídos. No voy a entrar en esta doctrina, pero sí en lo que el Señor nos quiere advertir y nos quiere, por tanto, también enseñar. Encontramos en primer lugar en el versículo 43 del capítulo 12, Jesús dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, del ser humano, sale. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba de esa manera? En el versículo 38 nos habla la generación perversa demanda señal. Era una generación en la cual conocía sobre las profecías mesiánicas, era muy religiosa. Y Jesús le habla a ellos sobre esa actitud que tenían. Pero ya refiriéndose a este pasaje, no solamente a esa generación incrédula que tuvieron ahí a Jesús, al Dios mismo encarnado, sino a la humanidad sin Dios.
a la generación inconversa. E inicia el Señor diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Cuando dice sale, quiere decir que anteriormente estuvo influenciando a esa persona. Hay una diferencia entre ser influenciado y ser poseído o dominado. El creyente y el no creyente en un momento dado llega a ser influenciado. Es como un susurro de parte de Satanás, de parte del enemigo, para nosotros, como dice Efesios, da lugar al diablo, complacerlo a él. Encontramos en primer lugar que nos dice que el espíritu inmundo anteriormente estuvo, pero sale. Ahora, ¿cómo era la condición de esa persona cuando el espíritu inmundo está? Porque nos dice que anteriormente estuvo, pero había salido. ¿Cómo la palabra de Dios nos responde? En primer lugar, nos dice en el versículo 44 que es la forma contraria a lo que dice en el versículo 44. Dice que volveré a mi casa de donde salí. La palabra casa hace referencia al lugar, pero también hace referencia a la persona, la gente que da lugar al diablo, al enemigo. Muchas veces hay personas creyentes o no creyentes que le invitan a uno a orar su casa, porque se presentan cosas sobrenaturales, brujería, hechicería, y uno aclara que más que orar por la casa, se ora por lo que sucedió en esa casa, por lo que hicieron en esa casa. ¿Sí? Las cosas como tal no son ni buenas ni malas, es el uso o el mal uso que se hace de ella. Si en una casa como lugar físico hay contienda, ahí está influenciando ¿quién? Ese que estuvo ahí, que dice la escritura y salió. Cuando hay odio por parte de esas personas en esa casa, va a haber un ambiente influenciado de crítica, de resentimiento. Entonces, ese lugar, cuando estaba primeramente ahí nos dice lo contrario. Primeramente estaba ocupada porque estaba primeramente el espíritu inmundo. Porque dice que cuando regresa la encuentra ¿qué? Desocupada. Lo contrario es ocupada. ¿Por qué? Porque el espíritu inmundo estaba ahí, influenciando que hubiera contienda en esa vida, que hubiera enojo, pero cuando hablamos de enojo es dominado por el enojo y se llama amargura, se llama resentimiento. Luego dice barrida. Cuando habla de barrer, habla de limpieza, de higiene. Lo contrario, si cuando estaba esa persona influenciada, es una persona despreocupada por su apariencia, despreocupado por su bienestar, no mide el cuidar su salud, no mide la salud y el bien ambiente para con los demás y para sí mismo. Lo contrario. Y también dice que la encuentra adornada con mejorías. Lo contrario es que esa persona, cuando es influenciada, siempre es negativa, siempre es pesimista, siempre todo lo cuestiona, siempre le encuentra un punto de quiebre, aunque las cosas favorables sean mayor, siempre va a encontrar más importancia a lo negativo, Y eso es un ambiente cuando una persona está siendo influenciada. La influencia de Satanás proviene a través de nuestros pensamientos, esos pensamientos que él puede colocar en nuestra mente, de hacer daño, de darnos por vencido, de no darle sentido a nuestra existencia. Y eso es una condición mala.
mala, mala, ¿sí? Y a veces decimos, no, a mí el año pasado, no, eso, estoy salado. En algunas partes acá en Colombia y en Latinoamérica, salado es no tener suerte, estar de mala suerte. A mí todo no, me ha ido mal. Pero de igual manera, encontramos que esa es la condición cuando las personas están siendo influenciadas. Pero hay una condición que es regular. ¿Cómo le ha ido a usted? Regular. Quisiera que me fuera mejor, y esta es la que se refiere a razón de ese momento en la cual el enemigo, Satanás, ya no lo deja como un poco tranquilo a usted. Si usted lee, cuando Jesús se enfrentó a la tentación, dice que Satanás lo dejó por un momento. Y va a haber momentos en los cuales Satanás no es que se canse, no, sino que va a hacerle pensar a usted que ya usted no es un peligro para las obras infructuosas de las tinieblas. Y usted va a sentir un tiempo, como dice el versículo 44, que cuando él, en la vida del inconverso, no está ahí atacándolo, esa persona primeramente se siente vacía. Y cuando habla ahí de desocupado o vacío, quiere decir que la persona toma las decisiones por ella misma, no por la influencia del enemigo. Se siente en libertad, no, yo puedo tomar ese trabajo, rechazarlo, puedo decidir viajar, puedo tomar decisiones con mi vida, puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, y esa persona está en un estado regular. Cree, no, nadie a mí me limita. Sí, porque en ese momento Satanás no está influenciándolo. Y dice más aún que barrida, y siente esa persona que está alcanzando ciertos logros económicos, o puede también alcanzar ciertos logros familiares, personales, porque dice, no, aquí nadie me está influenciando, yo tomo decisión, nadie me está ocupando, influenciando. Conseguí esto, alcancé esto, puedo cambiar de domicilio cuando yo quiera, gozo de buena salud. Y dice, adornada. Hoy estuve estrenando esto, pude adquirir aquello, pude vender esto, en fin, una vida que para muchos puede ser llamada exitosa, con muchos logros, pero es una vida regular, porque está vacía, porque es una persona sola, y no es una soledad humanamente hablando, porque ni cuenta con la influencia de Satanás o del espíritu inmundo, pero tampoco con aquel que llena y responde la vida plenamente del hombre, la cual es Dios. Las personas más vacías son las que más llenas de sí mismas están. Son aquellas personas que siempre hablan de primera persona. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, vamos rápidamente, en Filipenses, epístola a Filipenses, capítulo 3, el apóstol Pablo empieza a dar un resumen de cómo fue su vida antes de conocer, de tener ese encuentro con Cristo. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses: aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué dice? Yo. Primero, ¿quién? Yo. Y dice, yo más, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. ¿Quién? Yo, dice Pablo. De la tribu de Benjamín. ¿Quién? Yo. Hebreo de hebreos. ¿Quién? Yo. En cuanto a la ley, yo, fariseo. En cuanto al celo,
yo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice, yo, irreprensible. Pero luego encontramos que esa es la vida de Saulo antes de ser Pablo. Una vida en la cual yo actúo, nadie me puede cambiar, a mí nadie me va a decir lo que yo te quiero hacer con mi vida. Pero luego dice Pablo, pero ¿cuántas cosas eran para quién? Para mí. ¿Para qué? Para mí. Para mí. No, a mí no me interesaba este, para mí. Dice Pablo, para mí. Las he estimado como pérdida por amor de quién? De Cristo. De Cristo. Y cuando habla ahí de amor, no se refiere a amor como tal, sino el amor que lo llevó a la cruz, a la obra salvífica. Tener esa salvación maravillosa, tener ese encuentro. Y dice, y ciertamente aún estimo algunas, no, todas las cosas como pérdidas, es decir, menos importantes, menos importantes, menos importantes, por la excelencia. La palabra excelencia viene de exceder. Nada va a exceder lo que Cristo hizo en la cruz. Nada va a exceder que Cristo reine y gobierne nuestras vidas. Cuando el hombre está sin Dios, nada va a poder llenar esa vida. Va a vivir una vida de insatisfacción, una vida de envidiar, de querer que lo que el otro tiene es mejor y va a buscar la manera de alcanzarlo, obtenerlo, porque nada lo va a llenar. Y termina, por tanto, Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No es un conocimiento de una religión, es conocer al Señor y Salvador, al que estuvo en la cruz, el que estuvo en la tumba y ahora quiere morar en nosotros. Y dice, mi Señor, mi propietario, por amor del cual lo he perdido. Cuando habla ahí de perder, hermanos, no es, en lo que quiere decir es lo que era menos importante, porque ahora tengo lo más importante, que es Cristo, y lo tengo por desecho, por basura, para ganar a Cristo. Por eso la condición de regularidad es una vida acomodada, una vida de confort acomodada. Pero tristemente esa es la condición también de la humanidad sin Dios, acomodada. Pero también nos dice la tercera, peor, dice el versículo 45. Entonces va, dice Jesús, referente al espíritu inmundo, a esa influencia demoníaca en esa persona, en la humanidad, va y toma consigo otros 7. ¿Qué quiere decir? Que ese espíritu inmundo, ¿cuántos eran? 7. Otros 7, dice. Otros 7. Espíritus como, pero estos no eran igual que este. Este dejaba por raticos, porque eso no era peor que estos que van a venir. Porque este dejaba, vamos a dejarlo, esta persona, usted va a encontrar personas así. Y quiero ya terminar. Personas así. Estoy teniendo problemas en mi casa porque, a ver, me están asustando, creo que me están haciendo brujería, entonces voy a ir a un brujo. Sí, voy a donde el brujo. Y uno se queda, y así es la persona cuando está en esta condición de no creyente, no hijo de Dios, y era nuestra condición igual.
igual y en muchas es peor. ¿Sí? ¿Sí? Si tenemos un incendio, ¿a quién llamamos? A los bomberos. ¿Sí? A los bomberos, pero cuando estamos en esta condición no lo hacemos. ¿Sí? Y dice la peor condición. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores. ¿Peores por qué? Porque este le dejaba un tiempito de estar regular. Ay, me fue bien. Ah, estoy bien. No, eso de Jesucristo, eso, no, eso, yo no necesito de eso. Pero después, ¿cuál es la condición? Peores. Dice, peores que él. Y entrados, ojo, escuche, entrados, moran. Y ahí habla de posesión. Ya esa persona pierde la voluntad. Entonces puede ser una adicción, cual sea, una adicción, un apego. Puede ser un apego afectivo, que puede terminar en una idolatría a una persona que no es Cristo, ¿sí? A la comida, al cigarrillo, al trago, una adicción, un apego. Morar, cuando habla de morar, quiere decir que no van a ir de paso como los del primero que se daban vacaciones, y la persona, yo fui, yo no necesité oración, no necesité de leer la Biblia, ni estar yendo a una iglesia, ni estar escuchando una consejería bíblica. Pero dice la Escritura que esa persona está vacía porque lleva una vida regular. Y llega su condición peor, porque estos ya vienen a dominar, a controlar a esa persona. Poseer. Y dice, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser ¿cómo? Peor que el primero. ¿Cuál fue el primero? Cuando estaba ahí con el que venía y salía y se mejoraba y estaba regular. No, pero si a mí me va bien, ¿ah? Me va bien que muchos cristianos a mí pero tu condición, si no, y vamos a encontrar la respuesta. Lo dijo Jesús. Así también acontecerá a esta generación mala. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo por la misericordia de Dios y el amor de Dios? Y con eso terminamos. En Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Por eso, cuando nos dicen, vamos a orar, sí, el lugar, pues, la presencia de Dios, pero en las vidas de las personas. Cuando hay una pelea, las sillas dejan de ser un lugar para sentarse, para volverse algo para golpear. Y la silla no fue creada para eso, no fue inventada. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos ¿a quién? A Dios. Primero someternos. Si no nos sometemos a Dios, no damos. Eso va a ser nuevamente una vida regular, transitoria. Someteos pues a Dios. Y ahí sí que resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer? Huirá de vosotros. Huirá. Ahí la palabra huir es que no va a tener otro chance. Porque usted está lleno de la palabra de Dios. Jesús le resistió no en la palabra porque él vivía la palabra. La palabra. Someteos, cuando habla de someter, habla de sumisión, de obediencia, de llenarnos de Dios, de la palabra, de tener tiempo para orar. Y luego ahí cuando habla de resistir, no habla de algo físico. ¿Sí? Físico plenamente, ¿no? Plenamente. No habla de algo físico plenamente. ¿Por qué? No solamente algo físico, porque es nuestra Biblia, la Biblia nos habla en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Sí? Pero también el Señor Jesús nos dice que también físicamente debemos resistir.
¿Se acuerdan que Jesús dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no quiere? La carne es débil. Sí, la carne es débil. Muchas veces se nos dificulta, amados, orar. Y muchas veces empezamos orando y terminamos durmiendo, y eso nos puede pasar. Y eso no quiere decir que estamos en pecado, que nos vamos. No. Estamos en este cuerpo, hermano. Si usted me pisa una uña encarnada, yo no voy a decir gloria a Dios. Sí, y le voy a reaccionar con todo respeto, hasta de pronto empujándolo, pero no porque lo quiera agredir, sino claro. Estamos en esto, amados, y por eso buscamos del Señor. Por eso necesito de usted, para que usted ore por mí y yo ore por usted. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Dios Santo de Israel, gracias. Gracias porque un día estábamos influenciados como un día Pedro dio lugar y te quería persuadir de que no murieras en la cruz, y tú le dijiste, no a Pedro, le dijiste, mirando a Pedro, dijiste a aquel que hizo que Pedro hablara de esa manera, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y muchas veces, Señor, van a haber personas que nos van a querer, Señor, colocar tropiezo en lo que tú has dispuesto. Guárdanos de igual manera ser tropiezo para otros, Señor. Guárdanos, Señor. Y perdónanos si en algún momento lo hemos hecho. Perdónanos. Te imploro igualmente, Señor, que no nos descuidemos, estemos siempre creciendo en la fe, pero de igual manera sometidos en oración, en meditación y en vivir tu palabra. Pero esto también nos lleva a clamar, a suplicar por los que están sin ti, Señor, que llevan una vida vacía, acomodada, engañada, Señor, y pensando que no necesitan de ti, Señor. Sin ti, Señor, tenemos todo perdido, Señor. Nuestra condición puede ser de ellos y nuestra peor. Señor, que esa palabra que es viva llegue a sus vidas como un día llegó a nosotros y sean transformados para salvación. Te imploramos, Señor, te suplicamos por ese esposo, por ese hijo, por ese nieto. Te imploramos por esos compañeros de trabajo, por ese hermano, esa hermana. Te imploramos por ellos. Señor, que tu obra, Señor, que es para todo aquel que crea y no se pierda, tú le dejes esa fe para ser salvos. Te lo suplicamos en el glorioso, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe diciendo, mis amados, maravillosamente y poderosamente.